Okay, let's start to the class. For today, we are going to work the vocabulary, natural disasters. The natural disaster is important because, I don't know, two things. The first, it's possible the nature make the natural disaster, or the another context, on the other hand, the human or the people write a natural disasters. So maybe right, for example, the natural disaster is a virus, for example, um, COVID-19. It's like that, maybe, so that sick or ills or illness, but in this case is the COVID affect economy, government, people, things, money, whatever, right? So there are another natural disasters. For example, in Colombia is the floods. When you rain much, and I don't know if the in Colombia el fenómeno de la niña is right now, everything or all times of every day is raining, and the flood, it's like the about the superfice or the area or the surface, right? So pay attention that the what is the natural disaster, right? So pay attention and let's start without the video introduce. Pay attention the video right now about the natural disasters vocabulary. Pay attention. Number 1. Flood. Number 2. Asteroid. Number 3. Survive. Number 4. Crash. Number 5. Fire. Number 6. Volcano. Number 7. Rescue. Number 8. Earthquake. Number 9. Oil spill. Number 10. Victim.
Number 11. Hurricane. Okay. Number 12. Tsunami. Tsunami. Number 13. Tornado. Number 14. Landslide. Number 15. Natural disaster. Okay, very good, my students. So right now it's introduced to the vocabulary of the natural disasters. So maybe write it like a video so my students watch what is the meaning of or what is the intention, what is the focus of the natural disaster. Is it an earthquake, you're at a flu, you are survive a crash. Is maybe right all the natural disasters. So the tornado, the hurricane, the tsunami. So maybe at the reality or the really life. So I don't know, in the United States, it's the hurricanes, it's the tornadoes. In China, in Japan, it's all like that, tsunamis or fog or flood or earthquakes. So maybe right is like that. Take into account what is that? What is the meaning of? It's not only the names. So you can see that, earthquake is like that. Okay, so right now, okay? So pay attention to the second part about the natural disasters and take your notes, take down the notes, right? So types of natural disasters. Look at this, types of natural disasters. So the natural disasters, maybe right, the most popular use or the most popular now is like that, earthquakes, floods, landslides, avalanche, cyclones, tsunamis, heat waves, and droughts. It's like that I don't know, the most popular natural disasters. So maybe right, it's the nature. Son los que son proporcionados por la naturaleza. So the other hand, in the other hand, the human-made disasters. The human. ¿Qué es drought? Droughts. Juana. Sí. Droughts, sequías. Ya los vamos a definir. No, wait, maybe. 1 minute. So the human or people possible things made a disasters. Las personas también creamos desastres naturales. For example, nuclear disasters, chemical disasters, biological disasters, accidental or ignorance disasters. So for example, for ignorance, imagine that your mother say that, hey, please, go into the hot water and raise you in your face. It's a disasters. ¿Se han visto cuando de pronto salen las noticias que dicen, no, el niño se quemó porque fue y cogió la olla caliente, porque no se dio cuenta que la plancha estaba prendida? It's maybe right. Or the another, it's so that crash of the plane. Cuando usted va en el avión, si no lo revisa bien, el avión empieza a fallar, it will go down. Okay, so it's maybe human-made disaster, or the more general is when you have nuclear disaster, a bomb, right? Right, a bomb is like, it's important that the person made
things and make a disaster. Las personas crean esos elementos y crean desastres. Okay? So, what is the, okay, please give me a lesson. What is the earthquakes? ¿Quién me dice que es un earthquake? Terremoto. Terremoto. Very good. Excellent, my dear students. Earthquake is terremoto. You got it. Sure. Okay, copy in your notebook. Earthquake. No se dice earthquakes, no, earthquake, right? Earthquake in, for example, in Colombia. ¿Y cuál es el título, mister? Natural disasters. This one. Aquí está. Natural disasters. Natural disasters. Mister, ¿cuál era? Earthquake. Terremoto. Mister, o sea que se divide en dos partes. Yes, sure. Unos son los desastres naturales creados por la misma naturaleza y otros son los que creamos nosotros. Por eso les decía que cuando a veces a ustedes, ojo con eso, ¿no? Sobre todo que los mandan a coger ollas calientes, esos son desastres. Son desastres creados por el hombre. Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de decirle a usted, venga, haga una receta de cocina con fuego? Si sé que usted se va de pronto a lastimar o a explotar la casa, pues prefiero decirle, no, venga, haga un sanduchito sin necesidad de utilizar el fósforo, ni el gas, ni nada de esas cosas. Okay, number 2, floods. What is floods? What is floods? Floods. Inundaciones. Very good, very good. Floods. Floods. Por ejemplo, sucede mucho las inundaciones en la costa caribe de nuestro país, porque pues la gente no bota la basura en las canecas, sino en la calle, y cuando llueve mucho, ¿qué pasa? Se sube el agua. Right? Floods, y se generan las inundaciones. Floods. Okay, landslides. What's landslides? Derrumbe. Derrumbe, very good. Landslides, derrumbe, got it. Landslides. Por ejemplo, what example? In Villavicencio. In Villavicencio es landslides. Cayó un derrumbe y tapó la vía. ¿Se acuerdan que duró como 3 meses eso cerrado? It's landslides. Okay, number 4. Avalanche. Avalanche, very good. Avalanche. It's like avalanche of snow. Snow avalanche. Avalancha de nieve, right? Avalanche. Or puede ser avalancha de nieve, avalancha de lodo, avalancha de lava. It's like that. Eruption of the volcano and Mister, fire ¿qué era el avalanche. Number 1? No, landslide. Landslide, derrumbe. Derrumbe. Landslides. Landslides. Okay, landslides, avalanche, cyclones. What is a cyclone? Cyclones. El ciclón, cyclones, it's like that. It's a very, very dangerous natural disasters. Los ciclones no dejan nada, o sea, no dejan nada, absolutamente nada comida, nada en perfecto estado. Sobre todo en Estados Unidos se ve mucho el tema de los ciclones, de los tornados, de los huracanes, hurricanes. Aquí hay algunos, ahorita les voy a mostrar otros. Tsunami. What is a tsunami? Tsunami is a tsunami. Right. ¿Qué es un tsunami? ¿Quién me dice que es un tsunami? Una ola grande. Ok, ¿qué más? ¿Solo es una ola grande? Ok. Es como una avalancha de agua. Ok, right. Es como una avalancha gigante, pero de agua. Una ola Mister, grande. no me dice que una vez se vio una película que creo que se llama así, no me acuerdo, y que quedó traumatizado.
Ok, ok. Tsunami, head waves. ¿Qué será esto? ¿Qué será este head waves? Ola de calor. Olas de calor. Very good. Ya cuando usted no se aguanta, usted dice, no, oh, this is so dangerous. Head waves. No, I don't understand that the waiter. Okay, the next one, so droughts. Ya les había dicho, creo que droughts es sequía. Droughts. Droughts, sequía. Eso tiene que ver mucho con las altas olas de calor. Heat waves like that made droughts, right? ¿Viste que era headway? Olas de calor. Olas de calor. ¿Cómo dio los de calor? Por ejemplo, que se sube mucho la temperatura, Emanuel. Entonces no bajan todo el día, no bajan todo el día, es un calor incandescente, ya que usted no se aguanta, ya se calienta el suelo. Como más de cuenta en los desiertos, se sube mucho la temperatura y no baja hasta que el sol se vaya, hasta que el atardecer. Imagínense todo el día con tremendo calor, no. Okay, this is a natural disasters right now about the nature, right? So the human-made disasters are nuclear disasters, chemical disasters, biological disasters, accident, or ignorance disasters. So the human, it's not important today, or it's not important yet. So it's important right now, the natural disaster is at the focus of the study, right? This one. Vamos a mirar otra presentación que tengo aquí. So maybe right or natural, pay attention. Pay attention, what is the meaning of that? Natural disasters, right? It's a volcano, it's a violence, it's a wall, it's a storm, it's a blizzard, whatever, right? So the tsunami, this one is the tsunami. The tsunami, it's a train of gigantic waves that occur after an earthquake or volcanic eruption. Miren el origen de un tsunami. Es like that occur after... Mister, nosotros no ya habíamos visto esto. No. I don't remember. ¿No? Y mister, nosotros ya vimos. Sí, habíamos visto eso. Sí. Okay, no problem, no problem. It's so quickly, no problem. Igual, si ya lo vimos, rápidamente lo... pero dice, Mister, esta presentación, pero el año pasado, last year. Ok, vea, ustedes tienen buena memoria, mejor que la mía. Ok. Tsunami, pero creo que no lo vimos todos esa vez. Tsunami is a train of gigantic, tengo el G entonado, gigantic waves that occur after an earthquake or volcanic. Recuerden que el tsunami se produce siempre después de un terremoto o una erupción de un volcán. Incluso muchos dicen que dentro del mar también existen volcanes que hacen erupción y eso es lo que genera también los movimientos sísmicos dentro del agua. Ok, this is the meaning of that. Ok, next one. O sea, mirando qué significa cada uno, right? Ok, mudslides. ¿Qué será mudslides? Si vimos el de derrumbe, ¿qué será mudslides? Deslizamientos lave. Mudslides are fast moving landslide. ¿Deslizamientos de? ¿Tierra? ¿Deslizamientos de ¿Barro? tierra, será? No, barro. Exactly, cuando hay deslizamientos de tierra, cuando hay barro, cuando cae barro, piedras, sliders. Mudslides are fast moving landslides. Es un movimiento de deslizamiento muy rápido. Right? That occur after heavy rains, que ocurre cuando llueve muchísimo y cuando llueve muy duro. It's like that occur after heavy rains. Acá yo les estoy mostrando qué significa cada uno. Right? Mudslides. Okay, next one. Earthquakes. Are caused by the movement of the Earth's plates which lie under the surface of the Earth, right? Dice por la movida de las placas tectónicas. Yes, sure. ¿Sí ven cómo suena? It's right now. So the earthquakes, it's so I don't know, it's caused by the movement of the Earth's plate. Lo que dicen ahí, las placas tectónicas de la Tierra hacen eso. It's like that, earthquakes, right? Earthquakes. Okay, next one. Miren cómo suenan. ¿Se escuchan? Okay, next one. It's avalanche.
¿Oyen cómo suena la avalancha? ¿Sí escuchan? Okay, the avalanche is like a mudslide except it's made up of snow and ice. La avalancha es un tipo de deslizamiento, excepto que es con hielo o con nieve. It's like that. An avalanche is like a mudslide, except it is made up of snow and ice. It's like that. I don't know. Maybe I pay attention what is the meaning of, but the next quiz is possible. The question is, what is the avalanche? What is the earthquake? What is the what? Is it whatever, right? Okay, avalanche. They occur in the mountains after fresh snowfalls and can travel at 18 miles an hour of 108 kilometers per hour, right? Okay, so, un segundo, okay. Next one. Look at this. Okay, next one. What is drought? A drought is occurs when there has not been enough rain so that crops and plants can grow. ¿Se escuchan cómo se siente una sequía? Y en esa sequía salen muchos insectos, right? Miren lo que dice. No crecen las plantas, can we grow, right? Not be enough rain porque no llueve, right? So far animals die and people don't have enough to eat. Los animales mueren y las personas no tienen lo suficiente para comer. It's right now in Colombia, it's say that the drought in La Guajira, right? So it's a big example about this drought, right? Okay, next one. Okay, forest fire. Forest fires. What is forest fires? ¿Quién me dice que es forest fires? Deforestación. No. Incendios forestales. What is Incendios. incendios forestales? Very good. Forest fires. So maybe right. It's possible both things. So the human person of the sun is you use both. Hay dos opciones para que se creen los incendios forestales, ya sea por la ayuda humana o netamente cuando ya se calienta mucho el sol, prende una matica y ¡brah! Que se prende todo, right? Forest fires are fires that burn in forest areas. Lighting can start them, but usually careless people do. Miren lo que dice acá. Inicialmente puede ser creado por las personas, right? So the, I don't know, 100% case, it's so the people, okay, make a barbecue in the forest and se van a hacer sus asados al bosque y lo que hacen es generar es que un incendio forestal, hasta por un cigarrillo, right? So maybe right, the next. Aunque, mister, sinceramente hay varias maneras de evitarlo y aún así poder hacer una fogata. Yeah, sure. Por ejemplo, el truquito de poner piedritas alrededor. Look at this. El frío, ¿no? ¿Si sienten el frío o no sienten el frío? Listo, que hace demasiado exagerada. Ok. Que la nieve llegue hasta los postes de electricidad ya es muy exagerado. Yes, sure. Blizzards are severe snowstorms with very high winds, extremely low temperatures, and poor of north visibility, right? I'm sorry. Blizzards. ¿Qué es blizzards? ¿Quién me dice qué es blizzards? What is blizzards? Tormenta de nieve. Tormentas de nieve. Lo que dice Samu, cuando ya hay una tormenta es que cubre todo. Right now. So, severe snowstorms with very high winds, extremely low temperatures, or poor or no visibility. Aunque, mister, entonces pobre el señor que está ahí, ¿cómo va a llegar a su casa si está bajo la nieve? Exactly, got it. Ojo, estas Y ojalá no haya dejado las ventanas abiertas. Okay. Estas temperaturas, sobre todo, afectan mucho cuando se baja mucho la temperatura. No hay visibilidad, lo que dice Samu. O sea, si yo estoy en la casa me quedé ahí encerrado porque ya no hay nada que hacer. Y los vientos son muy fuertes y el frío es impresionante. O sea, la gente no puede salir. Así usted se ponga 100,000 chaquetas. No, never. Ok, qué bien que en Colombia no pasa eso. Yes, sure. You're right, Alison. Tienes toda la razón. Aunque a veces me gustaría que acá hubiera nieve.
Maybe, pero digamos como para divertirnos y como para, pero no como en otros lugares donde es un desastre natural, donde muchas personas se quedan, ¿cómo se dice eso? Tapadas por la nieve. Entonces se vuelven, quedan como en unas cuevas, right? Ok, blizzard is like that tormenta de nieve. Okay, I'm sorry. Typhoons or cyclones. What is different? So typhoons and cyclones. The typhoons are rotating tropical storms like hurricanes, but they occur in the northwest of Ocean Pacific near Hawaii and Asia, right? So maybe, right, the typhoons or cyclones is like that roaring the tropical storm. Llegan las tormentas tropicales y esa viene con viento, con de todo, right? Exactly. Miren lo que dice acá. Los vientos pueden ser entre 200 millas por hora a 320 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad que tiene un ciclón. O sea, se lleva todo en segundos, right? The typhoons are Lister, rotating entonces ya tropical sé qué voy a hacer. What else? Lister, si algún día me encuentro con uno de esos, ya sé qué voy a hacer. What? Le voy a poner un supercondensador a una cometa. Okay, good. Right now, the cyclones are similar storms in the Indian Ocean. They both have torrential rains and storm surge causing massive floods. That the another context of the cyclones is so that torrential rains, ¿qué son torrential rains? ¿Qué es esto, chicos? Torrential rains, lluvias que, low, lluvias que, low, Tormenta de lluvia. Lluvias torrent, Gas. Dales. Lluvias lluvias torrenciales. torrenciales, very good, exactly. Las lluvias torrenciales es que no paran. O sea, puede llover un mes y no deja de llover. Y viento y dale. Por eso en Estados Unidos sobre todo, dice por eso dice que al norte del Océano Pacífico, siempre las casas en Estados Unidos tienen como unos cuartos debajo de, ¿se han visto? ¿Cómo es que se llaman? Los cuartos de... Sótanos. Los sótanos. Bunkers. Exacto, los sótanos bien adecuados para cuando pase eso. Cosa que si se lleva, pues se lleva la planta alta de la casa, pero no la planta que está debajo, right? Pero ya no puede levantar la tierra, imposible, a no ser de que venga un ciclón, un tifón, un terremoto al tiempo. But I don't believe that. Okay, next one. Eso ya sería mucha coincidencia, mister. Yeah, sure. Floods. What is floods? Floods is like that, la inundación. Floods are one of the worst natural disasters and cost the most money. The world of by high tides. So the floods are disaster most cost or más money. Son los desastres naturales que cuestan más dinero. ¿Por qué? Porque imagínense, hay una inundación. Imagínense que hubiera una inundación en Chía y nos taparan todas las casas y todo. ¿Qué? ¿Esperar a que baje el agua? No creo. I don't believe that. Esperar a que se seque, so it's different. Also, it's difficult. But the government buy a new car, a new home, a new house. Tienen que darle para que usted haga una nueva casa e irse a otro lado porque es imposible. Se pierden las cosas. Ustedes saben que el agua deteriora todo. Y pues obviamente el tema de los animales y toda esta cuestión radica un poquito más, right? Okay. Esperemos que el programa responda. Okay, maybe write another thing mientras responde el programa. So maybe write so like that. Vamos a cerrar el programa. Okay, es que está muy pesada la diapositiva, entonces quiero hacer un ejercicio con ustedes. So maybe write this on another natural disasters about this one. So earthquakes, for example, this one. Earthquakes, tornadoes, drought. Miren, si ven acá lo que les decía el virus, the virus, it's a natural disaster, right?
Okay, look at this. Earthquake. Look at this, an earthquake. Look at this. This is a consequence or floods. Miren, look at this, floods. Look at this. Miren cómo queda una ciudad cuando hay una inundación. Miren. Bueno, mister, ahora que lo pienso, entonces voy a tener una barquita en caso de emergencia. Sure. Maybe. Landslide. Miren. Si ven, quedan las vías tapadas total. Miren, los carros. Avalanche. Look at this, avalanche. Look at this. Cyclone. Miren cómo se ve un ciclón. Tsunami. Miren cómo se ve un Mister, tsunami. hace poquito mostraste un ciclón de espagueti. Yeah, sure. Era el de Mira. lluvia de hamburguesas. Miren lo que dice, lo que decía Fabiana, una ola gigante. Miren acá. Y esto viene con una fuerza terrible. Head wave, las altas temperaturas. Drought. Human disasters. Nuclear disasters. Look at this. It's the human people make a disasters. Miren. Chemical disaster. Desastres químicos. Look at this. Biological disaster. Accidental disaster. Okay, so overview is like that is in specific countries. Without this like that, numbers of the events of the natural disaster. In India, and miren lo que pasa cuando hay un desastre natural, todos los millones que se deben invertir, right? Okay, my dear students, so it's like that to the vocabulary for today. ¿Qué opinan del vocabulario de hoy? Easy, difficult, maybe right, Piece that of you cake. know. Piece of cake, right? Piece of cake. Piece of cake, okay, very good. Okay. Potato chips. Ok, viste mi peor experiencia con un Mister, desastre qué mal que natural. hace poquito no pude haber traído las papas, ¿Por qué? las papitas. Porque es que, este tema es potato chips. Okay. Okay, very good. So the next quiz is possible you have a point of Yo the creo que estoy vocabulary. lleno de tantas potato chips. Okay, it's like the idea. Okay, bueno, quiero verlos en cámara. A ver, potato chips, the topic. Potato chips. Potato chips, very good. Andrés Felipe colocó una foto ahí comiéndose unas papas. Potato chips, Vicky, potato chips. Toca enseñarle a María José potato chips, right? Potato chips like a topic. Good. A ver, no veo a Mariana. Ah, sí, ya está Mariana por ahí, ya la vi. Okay, very good. So remember that, my dear students, so the vocabulary is possible to appear in the next quiz. De pronto en el siguiente quiz de condicional les voy a poner un punto de vocabulario a ver si se aprendieron el vocabulario, right? Igual les voy a dejar un ejercicio, una tarea muy sencilla, so easy, so that the natural disaster, right? ¿A quién le pareció difícil el tema? A nadie, ¿cierto? Easy, potato chips, right? Okay, very good, my dear students. So finish to the recording, stop to the recording.